Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En este programa vamos a construir y deconstruir la biografía de un personaje muy célebre en la historia de los pueblos prerromanos de la península ibérica. Se trata de la princesa oretana Imilce de la ciudad de Cástulo, conocida por ser esposa de Aníbal, este célebre general cartaginés que casi derrotó a los romanos en la Segunda Guerra Púnica y pues que en realidad es un personaje histórico de los pocos que conocemos en la historia de los pueblos prerromanos y que es muy celebrado y muy conocido porque, por ejemplo, en Cartagena, en Murcia, celebran unas fiestas de cartagineses y romanos en las que se realizan obras de teatro, se caracterizan a los personajes de Imilce y de Aníbal, y la verdad es que es una mujer ibera muy conocida. Tiene además el añadido de que es la única dama ibera cuyo nombre conocemos. Tenemos varias damas, tenemos la dama de Elche, la dama de Baza, tenemos las damas oferentes del Cerro de los Santos, la dama de Cabezo Lucero, otras damas menores, que fueron aristócratas importantes de su época. Nunca vamos a conocer sus nombres. Solo conocemos a una dama, Imilce, y desgraciadamente la conocemos porque fue esposa de un general cartaginés. Si no fuera por eso, tampoco habría trascendido a la historia e incluso vamos a ver algunos detalles que hasta van a matizar esta afirmación que acabo de hacer. A la hora de construir la biografía de Imilce, tenemos que tener en cuenta que ningún pueblo de la península escribió crónicas sobre su pasado y que toda la historia que conocemos de ellos la conocemos por sus vencedores. Estos vencedores son los geógrafos griegos y los historiadores romanos que han hablado sobre la conquista romana de la península ibérica. La aparición de Imilce en las fuentes clásicas es casi un accidente, porque este personaje aparece supeditado a una figura más relevante, más importante para los historiadores clásicos, que es la figura de Aníbal. En parte tenemos que dar suerte, tenemos que dar las gracias, mejor dicho, y tener la suerte de que Imilce hubiera casado con Aníbal, porque si no hubiera estado relacionada con un personaje tan relevante para la historia de Roma, es muy probable que el nombre hubiera pasado totalmente desapercibido. Como ejemplo tenemos la esposa de Asdrúbal el Bello, yerno de Amílcar Barca, padre de Aníbal, que también casó con una princesa ibera y no sabemos su nombre. A los historiadores que transmitieron la historia de Amílcar no les importaba el nombre de esa mujer bárbara. Pero bueno, Imilce tuvo un poco más de tirón. A la hora de documentarme, he encontrado que hay mucha confusión porque existen básicamente tres fuentes históricas que hablan sobre Imilce, una totalmente válida, una con una validez relativa y otra que es histórica a las alturas del siglo XXI, pero que no tiene ninguna validez histórica en absoluto. Curiosamente, la fuente que no tiene validez histórica es la que más se ha repetido para explicar la historia de Imilce. ¿Por qué ocurre esto? Pues lo vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Las dos fuentes históricas del mundo clásico que nos sirven para conocer a Imilce de Cástulo son el poema épico Púnica del poeta latino Silio Itálico, que vivió en época del Imperio, y la obra de Tito Livio, celebérrima obra, Ab urbe condita, la historia de Roma desde su fundación, que es una fuente básica para el conocimiento de la historia romana. Curiosamente, la fuente básica para conocer la historia romana solo cita a Imilce de refilón. Y el poema épico Púnica, que es un poema y que hay que entenderlo con todas las pinzas con las que se debe leer una narración poética de épica, es la fuente principal. El poema Púnica fue escrito por Silio Itálico con la intención de desarrollar una imitación de la Eneida de Virgilio, pero narrando la historia de las guerras de Roma contra Cartago. Por lo tanto, ya nos situamos ante un poema que va a ser épico, que va a ensalzar a los personajes vencedores y vencidos de esta guerra. Imilce, en Silio Itálico, es un personaje auxiliar
que sirve para destacar elementos clave de la biografía de Aníbal. La primera escena nos sitúa en la despedida de la joven pareja. Aníbal casa con Himilce y durante el asedio de Sagunto tiene lugar el nacimiento de su único hijo, que curiosamente no es citado en el poema. Luego hablaremos del nombre de este hijo. Himilce acude con Aníbal al templo de Gadir. Allí realizan sacrificios a Melkart antes de que Aníbal parta hacia Italia, e Himilce, desgarrada por la pena, le pide a su marido que no les abandone a ella y a su hijo y que les permita marchar con él a la guerra. Aníbal consuela a su esposa, pero se niega en rotundo. Les dice que su sitio está en Cartago. Himilce, como buena esposa, mansa y sumisa, para los autores clásicos, claro, al final, pese a su angustia, acata la orden de Aníbal y va a marchar a Cartago. Este episodio es interesante porque Silio Itálico presenta a la princesa y aprovecha para dar una versión del linaje de esta mujer. Una mujer tan importante que era una princesa del rey de Cástulo. Podemos imaginar que llamar rey al señor de Cástulo es correcto, porque bueno, los romanos tenían una relación algo complicada con los líderes de pueblos bárbaros, siempre les dicen régulos, reyezuelos, pero son elementos peyorativos. No pueden aceptar muchas veces el concepto de rey que utilizan culturas antiguas. Si atendemos a la influencia que los iberos recibieron de los fenicios, la formación de los estados de Iberia, que estaban en una época, en fin, en ciernes durante la invasión romana, la semejanza con la cultura arcaica griega, creo que es totalmente adecuado y está totalmente dentro de contexto hablar de reyes en el mundo ibérico, aunque podría haber otras formas de gobierno, exactamente igual que pasaba en la Roma arcaica y en la Grecia arcaica. Silio Itálico nos dice que el padre de Himilce es el rey Castalio de Cirra. Y vamos a ver que en su linaje la madre de Castalio de Cirra va a ser la ninfa, en otras versiones sacerdotisa, Castalia. Esta Castalia se reconoce por la fuente Castalia, que era una fuente sagrada del monte Parnaso, consagrada a las musas. Se decía que aquel que bebía de la fuente recibía el don de la profecía, que las sacerdotisas de Apolo de Delfos bebían de esta fuente antes de dar sus presagios, y que el hecho mismo de escuchar el rumor de la fuente ya podía incitar el espíritu poético de quien la escuchara. La versión de Silio Itálico es que Castalia era una sacerdotisa de Apolo que se arrojó a la fuente para escapar de él. Otra versión dice que Castalia era en realidad hija de Aqueló, el dios de las aguas, nuestra querida bicha de Balazote, y que, como protectora de las aguas, concedía estos dones a quienes bebían de la fuente. Los grandes aristócratas iberos se declaraban herederos de linajes heroicos como todas las aristocracias del mundo clásico. Podemos pensar en los patricios romanos y cómo ellos se hacían descendientes de Rómulo y de los primeros fundadores de la ciudad. Con el mundo ibérico pasaba lo mismo, en el mundo griego pasaba igual, en el mundo fenicio exactamente igual. Pero es que además resulta que Silio Itálico hace una conexión entre el nombre de Cástulo, que en ibero era Castilo, y el nombre de Castalia, que Silio Itálico tenía que conocer por su formación académica, y los autores clásicos eran muy dados a sincretizar o tomar las cosas que les sonaban de otras religiones y asumirlas como propias. No es raro que un autor romano situara pasajes míticos de su propia mitología en lugares extranjeros. La segunda escena ocurre tiempo después, en el relato, y nos sitúa en la propia Cartago a la que Himilce y su joven hijo habían ido. Janón, el acérrimo rival político de Aníbal, busca una torticera conspiración para tratar de asesinar al hijo de Aníbal y sugiere ante el Senado de Cartago que debido a las derrotas que las tropas cartaginesas están sufriendo en Hispania, debe realizarse un sacrificio humano a los dioses. Janón pide asesinar a un grupo de niños y en el sorteo que se hace de estos niños, el hijo de Himilce y Aníbal está.
Imilce, una matrona púnica, acude al Senado desgarrándose los vestidos, arañándose las mejillas, mesándose los cabellos, y les dice a los senadores que se apiaden de su hijo y que si no es posible salvar la vida de su hijo, ella se ofrece en compensación. La actuación de Imilce impacta a los senadores cartagineses, que no se atreven a llevar a cabo el ritual, y envían mensajeros a Aníbal, que está en Italia, y le piden que tome una decisión. Claro, Aníbal pues se niega, obviamente, y entonces madre e hijo salvan la vida. Este segundo episodio es la última vez que Imilce aparece en el poema. Toda esta circunstancia nos podría llevar a pensar que en realidad Imilce es un invento de Silio Itálico para ubicar determinados escenarios de la vida de Aníbal. Resulta lógico, resulta plausible pensar que toda la historia de Imilce, que todo el personaje de Imilce y de ese joven hijo nacido durante el asedio de Sagunto es una falsedad. Por eso decimos que esta es una fuente histórica, pero que es una fuente histórica semifiable. Para poder convencernos de que Imilce es real, tenemos que acudir a Tito Livio. Y precisamente Tito Livio, en un párrafo muy pequeño pero vital, indica que Cástulo era una ciudad muy poderosa e importante de Hispania, tan poderosa que Aníbal se casó con una princesa castulonense, pero que ello no impidió que cuando la guerra fue adversa a los cartagineses, Cástulo se cambiara de bando a los romanos. Esta frase de Tito Livio valida la presencia de Imilce en el poema de Silio Itálico. Y nos puede sorprender que no haya más referencias de Imilce, pero es que en la historiografía antigua esto pasa. Yo siempre pongo el ejemplo de Leónidas. Leónidas, el célebre rey espartano de las Termópilas, es conocido por el relato de Heródoto y ya está. E indirectamente por el relato de Pausanias cuando dice que en las Termópilas había un monumento a los muertos. Así que tenemos que convencernos, y esto pasa con algunos personajes históricos, que el conocimiento de algunos personajes en la historia es por una sola referencia. Pero sí podemos tener dos focos que enfocan desde perspectivas diferentes la vida de ese personaje, ya es suficiente para darle por verdadero. Luego podemos añadir nosotros un tercer foco, que es el de la arqueología, que es la segunda parte de este programa. Si hasta ahora hemos visto las fuentes clásicas de Imilce, tenemos que recurrir ahora a la tercera fuente, que es histórica pero que no tiene ningún valor. Es histórica porque se trata de una fuente escrita en el siglo XVI, pero no tiene ningún valor porque se trata de una crónica que recoge datos dispersos de los que, en algunos casos, siendo folclore, podemos confiar, pero que a nivel histórico de la antigüedad, pues la verdad es que no. La fuente de la que os estoy hablando, la tercera de las fuentes que nos sirve para conocer la vida de Imilce, pero que no tiene validez, es la Historia Apologética de Cástulo, escrita en el siglo XVII por Gregorio López Pinto, o Gregorio López de Covaleda, que fue obispo de Covaleda y escribió varias obras, aunque el personaje no es muy bien conocido. Gregorio López, al hablar de una insigne vecina de Linares como es Imilce, desarrolla toda una historia en la que le da una biografía que rellena los huecos que la historia de Silio Itálico no dejó. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Todos estos huecos pueden ser interesantes a nivel literario, pero no tienen ninguna validez histórica, porque Gregorio López se los inventa. Un dato fundamental para conocer que Gregorio López se los inventa es que, como buen anticuario, él cita varios monumentos y esculturas que fueron sacados de Linares, y entre ellos habla de que él mismo presenció la extracción de una inscripción funeraria de Imilce. Esta inscripción le da pie a narrar que Imilce, después de la derrota de Aníbal y rodeada de enemigos, vuelve a Iberia, vuelve con su familia y allí en Cástulo muere fruto de una peste, ella y su joven hijo. Aquí Gregorio López da nombre al hijo, pero es un nombre que él inventa. El hijo de Imilce y de Aníbal es Aspar. Y cuenta que, por la inscripción que él pudo presenciar,
extraída de la ciudad, supo que Imilce y Aspar habían sido enterrados allí muertos por una peste. Claro, Gregorio de Lope de Covaleda pone una transcripción de la inscripción, que está muy bien, pero claro, la inscripción está en latín, en un latín bastante bueno, pero resulta muy extraño que los familiares de Imilce le dedicaran una inscripción funeraria en un latín perfecto, ¿verdad? Y entonces, claro, pues, en fin, creo que es una evidencia suficiente para saber que la biografía que cuenta Gregorio López no es real. Esta biografía de Gregorio López, que rellena los más que insuficientes datos de los autores clásicos, es la que se ha dado por buena y podemos leer en muchas páginas web y en referencias, en fin, de la cultura popular sobre la vida de Imilce. Pero tenemos que rendirnos a la evidencia. No sabemos cuál fue el final de Imilce, no sabemos cuáles fueron los avatares que vivió Imilce, de hecho no sabemos si Imilce tuvo un hijo en realidad, porque solo tenemos la versión de Tito Livio que dice que Aníbal tuvo una esposa ibera, y eso es lo único evidente, mientras que las obras de Silio Itálico, las dos referencias de Silio Itálico, que tuvieron un hijo que nació en Sagunto, que estuvieron en Cartago y que estuvieron amenazados por la política de los rivales de Aníbal, pues podríamos tirar una moneda al aire y decidir cara o cruz si queremos creérnoslas o no. Si hasta ahora hemos analizado las fuentes históricas que nos hablan de Imilce, hemos visto los focos que nos permiten identificar la biografía de esta princesa oretana, nos queda un último foco que pone en contexto toda esta información verídica, posiblemente verídica y totalmente falsa sobre la princesa ibera. El último foco de información es la arqueología. Tenemos un lugar, tenemos un contexto histórico y a través de la arqueología y referencias secundarias podemos validar la presencia de Imilce en la historia. Pero con la arqueología también vamos a ver matices respecto a esta biografía. En primer lugar, tal y como dice Tito Livio, podemos asegurar que Cástulo era una de las ciudades más poderosas y prósperas de la región ibera de Oretania. ¿Por qué? Porque Cástulo tenía dos elementos estratégicos fundamentales. Uno, controlaba la salida de la vía Heraclea hacia el valle del Guadalquivir, la vía Heraclea que salía de los puertos fenicios y iberos de Alicante, atravesaba la llanura de Albacete, cruzaba Sierra Morena y luego atravesaba todo el valle del Guadalquivir hasta llegar a Gadir, era la verdadera autopista del comercio ibero en la época, y el control de la ciudad, el control que las ciudades ejercían sobre esta vía, era fundamental para la riqueza de las aristocracias que las controlaban. Cástulo era una de ellas. La otra fuente de riqueza de Cástulo era la minería, porque Cástulo se sitúa en la cuenca minera de Linares, donde se extraían toneladas de plata, galena argentífera, que luego con el uso de mercurio se copelaba, y esto daba una riqueza enorme a Cástulo. La aristocracia castulonense, tal vez erigida ya como monarquía en algún momento de, pues no sabemos, el siglo V, el siglo IV, el siglo III antes de Cristo, se va a convertir en una fuerza muy potente en el Alto Guadalquivir, y aquí es donde entra la llegada de los cartagineses. En Cástulo, que no se ha podido excavar el núcleo urbano porque la construcción de la ciudad romana ha barrido gran parte de las evidencias ibéricas, pero se conservan 8 necrópolis a su alrededor y algunos restos que se han podido excavar en la muralla. Pues tanto en las necrópolis como en los restos que se han podido excavar se ha percibido la temprana presencia de la influencia púnica o fenicia en la ciudad. Por ejemplo, los sillares de una de las puertas son sillares almohadillados que pertenecen a la obra de arquitectos y canteros púnicos, y también se han encontrado algunos monumentos que han permitido pensar que probablemente en la ciudad había un grupo aristocrático fenicio, o posiblemente que la ciudad estaba gobernada por nobles de ascendencia púnica. Esto no es extraño, por ejemplo, pensemos en Roma, y como Roma, una ciudad latina, estuvo gobernada por reyes que eran etruscos.
Pues en el caso de Cástulo puede que esto fuera así, que la nobleza ibérica de Cástulo tuviera un origen genealógico fenicio. Esto va a hacer que Cástulo estuviera muy pronto dentro de la órbita cartaginesa, dentro del mundo político de las colonias púnicas en la península ibérica, y cuando Cartago es derrotada en la Primera Guerra Púnica y centra su foco en la península ibérica, Cástulo va a tener un papel protagonista. En el año 237 a.C., el general Amílcar Barca, famoso por haber derrotado los mercenarios levantiscos del ejército cartaginés en África, desembarca en Gadir y va a llevar a cabo el inicio de la presencia bárquida en la península ibérica, una presencia fundamental por las transformaciones que provocó en el mundo indígena y por la relevancia que tiene en la llegada de los romanos a la península ibérica. El proyecto de los Barca era convertir Hispania en un territorio dentro de la órbita del control cartaginés para poder utilizar sus riquísimas fuentes de metales, también su agricultura y también a los mercenarios para poder alimentar la potencia de su imperio. Este proyecto va a originar entre los Barca un intento de proclamarse reyes o hegemones de la península, al estilo de los diádocos helenísticos en Asia. Pues Amílcar, padre de Aníbal, inicia una campaña militar en Turdetania, la antigua Tartesos, en el valle del Guadalquivir, somete a los turdetanos, crea una primera capital, Acraleuque, que ahora se discute que pudo ser Carmona, pero hasta hace un tiempo se dijo que podía ser Lucentum, en Alicante, y ante la amenaza cartaginesa resulta que los oretanos iberos deciden formar una alianza de ciudades a ambos lados de Sierra Morena, que va a tener, según las fuentes, un rey, un general llamado Orisón. Este general Orisón sorprende a Amílcar en el asedio de Élique, o Hélice, Gelique sería la pronunciación, que no se sabe muy bien dónde está, pero postulan que estuviera en el interior de Sierra Morena. Y pues Amílcar toma una mala decisión, llega el invierno, la ciudad no ha caído, decide quedarse en el campamento, enviar a sus hijos a Acraleuque, menos mal que tomó esa decisión, o no menos mal, depende de cómo lo mires, y se queda aislado. Los oretanos en esta confederación, en esta alianza, le rodean. Tiene lugar un suceso famoso en el que este Orisón, por la noche en el campamento, ordena prenderle fuego a unos toros y lanzarlos contra el campamento, sembrando el caos. La guarnición cartaginesa es derrotada, Amílcar huye, es capturado y muerto. Debacle total del ejército cartaginés por este general. Sin embargo, vamos a dar un pequeño detalle a este nombre Orisón, porque seguramente os fijéis en el contraste entre el territorio de Oretania y el nombre de este rey Orisón. Tenemos otro caso. En Edetania va a haber un rey que se va a liar con Escipión, que se va a llamar Edecón. Y llama mucho la atención que estos reyes o generales aliados reciban el mismo nombre que el lugar de donde vienen. Posiblemente Edecón, Orisón, sean nombres de títulos, ¿no? Como diríamos estrategos o navarco en el mundo griego, o pretor, cónsul, legado en el mundo romano. Puede ser que vayan por ahí los tiros. Tenemos, por lo tanto, a un rey cuyo nombre desconocemos, oretano, quién sabe, tal vez castulonense, que derrota a los cartagineses. Cuando muere Amílcar, el mando de las tropas cartagineses en Hispania pasa a Asdrúbal. Asdrúbal el Bello cambia completamente de estrategia. Asdrúbal el Bello sabe que la nobleza turdetana e ibera son descendientes de dioses, son descendientes de héroes, tienen linajes heroicos a los que estos generales les interesa mucho enlazar. Con los que estos generales les interesa enlazar dentro de esta campaña que hemos dicho de proclamarse líderes hegemónicos de Hispania. Amílcar
Asdrúbal el Bello funda una nueva ciudad, Cartago Nova, hoy Cartagena, con el interés de explotar la cuenca minera cartagenera y precisamente en este interés de extraer recursos, de enlazar matrimonialmente con las familias aristocráticas hispanas, pues vamos a ver que el sucesor de Asdrúbal, que Asdrúbal es asesinado, va a ser Aníbal, hijo de Amílcar, muy jovencito, y Aníbal se va a casar con Imilce y va a entroncar con esta familia real de Cástulo. Con Cartago Nova controlan las minas de Cartagena, con Cástulo controlan las minas de Linares. Las monedas acuñadas por Cástulo en esta época imitan los modelos cartagineses, pero son una ventana abierta a este campo ideológico al que los generales cartagineses pretendían enlazar y que posiblemente Silio Itálico esbozó básicamente al decir que Imilce tenía un linaje de antepasados heroicos. Los mitos reflejados en las monedas castulonenses se muestran con una efigie diademada de un individuo sin barba que con la iconografía de la época puede corresponder a un héroe o a una divinidad. Mientras que en el otro lado aparece una esfinge mitrada que tiene un simbolismo muy importante en el mundo mitológico ibero. La esfinge es un animal traído del imaginario oriental, que los griegos también utilizaron con asiduidad, pero para los iberos la esfinge tiene un significado propio. Ellos toman el icono, toman el símbolo y lo utilizan para sus propios significados. Estas esfinges son animales mitológicos que protegen las tumbas, que transportan a las almas de los difuntos al más allá. Son criaturas psicopompas. Y hay también un pequeño detalle iconográfico en un cuño de un orfebre enterrado en la necrópolis de Cabezo Lucero, en la que aparece un héroe derrotando a una esfinge. Posiblemente la esfinge de Cástulo y por el otro lado la efigie diademada de las monedas castulonenses hacen referencia a ese mito fundacional de la ciudad. Un héroe que pudo derrotar o está relacionado con una esfinge y que recuerda pues a muchos pasajes mitológicos, pues como el de, sin ir más lejos, el de Edipo y la esfinge de Tebas, ¿verdad? Con esta referencia encontramos que Imilce, efectivamente, podía pertenecer a una familia de la alta aristocracia castulonense, tal vez, sin tener que ser mentira, a la Casa Real de Cástulo, y que esta Casa Real se definía como descendiente de héroes antepasados que les daban una relación muy personal con las divinidades, relación que los generales cartagineses intentaban conectar con ella. Pero es que además hemos dicho que la familia castulonense posiblemente tenía antepasados fenicios. Y aquí viene el último detalle sobre la biografía de Imilce que nos puede sorprender a todos. Existe una duda razonable de que Imilce sea en realidad el nombre de la princesa, de que Imilce sea un nombre ibérico. Primero, porque Imilce o cualquier parecido ibérico, Imilque o Imilquis o Imiliquis, no se parece en nada a ninguno de los nombres iberos de mujeres que podemos reconocer por epigrafía. Pero es que además Imilce suena mucho a un nombre púnico. En concreto, se ha conectado la raíz de Imilce, MLK, y vemos que Imilque, por ejemplo, se parece mucho a Amílcar o a un dios, Melkart. Así que posiblemente la raíz MLK, haciendo referencia con un significado general de rey o señor, sea en realidad un título que esta nobleza castulonense de ascendencia fenicia daba a sus princesas. Y es que literalmente cabe la posibilidad de que Imilque signifique princesa. Y entonces aquí tenemos un dato totalmente fuera del relato de Silio Itálico que nos deja entrever que Silio Itálico sí utilizaba una fuente real. Sí, la esposa de Aníbal era Imilque, porque era una princesa. Silio Itálico, que posiblemente no hablaba cartaginés, pudo leer en algún sitio esta referencia y le puso ese nombre. Desgraciadamente, esto nos priva de conocer cuál es el nombre real
de esta princesa, un nombre que no se parecería en nada a Imilce y que puede que fuera un nombre cartaginés, un nombre de origen púnico, o que fuera un nombre ibérico por la cultura a la que pertenecía. Aníbal huye, acaba muriendo envenenado, muy lejos de su patria, y no podemos imaginar qué pasa con el resto de su familia. Bueno, sabemos qué pasa con los hermanos de Aníbal, todos mueren en las guerras. Es posible que Imilce tuviera un destino igual de trágico. No sabemos nada de si Aníbal huyó con su mujer cuando huía de manos de los romanos. No nos dicen ya nada más. Tampoco tenemos referencias de su hijo, al que Gregorio López llama Aspar, pero que no tenemos ninguna evidencia de que ese fuera su nombre real. Existe un dato, hablando de fuentes históricas secundarias, y es que hay en Baeza una fuente, la Fuente de los Leones, que tal vez conozcáis, que está en la Plaza del Pópulo. La Fuente de los Leones está formada en realidad por 2 leones y 2 toros que parece ser que fueron extraídos de las ruinas de Cástulo para ser colocados allí en el siglo XVI como fuente. Es la fuente más importante de la ciudad de Baeza. La tradición dice que la figura femenina situada sobre una columna que está en esta fuente es Imilce y que es la estatua funeraria de esta princesa. Sin embargo, si conocemos la forma de esculpir de los iberos, vamos a reconocer claramente que la escultura no es ibera, pero es que además las referencias que tenemos a esta escultura son del siglo XIX. Sabemos que antes del siglo XIX esta fuente estaba coronada por una columna que tenía una concha o una especie de cuenco en la parte superior, por lo tanto, para nada es una escultura de una dama ibera. No podemos saber qué pasó con Imilce. Podemos sospecharnos que, debido al trágico final de la familia Barca, también tuviera un final trágico. Pero también podemos desear, puestos a imaginar, que tuviera un final feliz, que su hijo, vamos a llamarle Aspar, pudiera crecer y que ambos pudieran ser felices, aunque posiblemente su destino fuera mucho más trágico. Espero que os haya parecido un vídeo interesante. Hay mucho que investigar y mucho que conocer sobre Imilce, hay que rastrear las fuentes, hay que fatigar la documentación, hay que hacer arqueología para conocer mejor el contexto de esta princesa y reconocer que a veces estamos atados de pies y manos. No podemos llegar hasta cierto punto porque la historia se pierde en un mar de gotas de agua en la que muchas veces no podemos ahondar. Espero que os haya resultado un programa interesante y os invito a investigar con la bibliografía que os dejaré en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos. Que los dioses os protejan y nos vemos en la próxima. Adiós.